A veces aferrarse hace más daño que soltarse. El problema de mirar demasiado al pasado es que cuando nos volteemos para mirar al futuro, este se habrá esfumado. Michael Cibenco. Tras muchas décadas sin verse, dos exprisioneros que se habían conocido en un campo de concentración nazi se reencontraron inesperadamente en una plaza pública. Tras darse un fuerte abrazo, decidieron tomar un cafecito para conversar un poco sobre sus vidas. Esos nazis no tenían el derecho de hacernos eso, comenzó diciendo el primero. Mira que querer acabar con todos nosotros. Bueno, contestó el segundo, gracias a Dios salimos vivos y pudimos reconstruir nuestras vidas. Te cuento que me casé con una hermosa mujer, tuvimos 3 maravillosos hijos y ahora estoy esperando a mi 7º nieto, agregó con una gran sonrisa en los labios. Sí, replicó el primero alzando la voz, pero es que no tenían derecho. ¿Quién les dijo a ellos que eran una raza superior? ¿Quién les dijo que tenían el derecho de gobernar al mundo? No fue bueno ni fue justo, contestó con voz moderada, pero ya salimos de eso y luego se nos abrieron muchas puertas y oportunidades que supimos aprovechar. Empecé con un pequeño negocio que fue creciendo y ahora mis hijos están a cargo de la empresa que tiene locales en 5 países. Claro, interrumpió nuevamente el primero, pero insisto en que no tenían el derecho de encarcelarnos, de apartarnos de nuestras familias, de quitarnos nuestras vidas. Y mientras seguía criticando de los nazis y de lo mucho que sufrieron, su compañero se quedó en silencio, viéndolo con compasión. Finalmente, cuando un sorbo de café brindó un breve silencio entre los dos, comentó: ¿Sabes? Hace más de 40 años que terminó la guerra. Los nazis fueron perseguidos y juzgados, y lo más importante es que dejaron de gobernar en su país. Pero tú, mi querido amigo, tú sigues siendo prisionero de los nazis. Ellos ya no están, pero tú continúas viviendo en sus cárceles. La cárcel más grande no está formada de rejas y barrotes, sino de recuerdos negativos. Libérate. Muchas personas viven en cautividad y no porque estén necesariamente en una cárcel física, sino porque viven como este hombre de la historia, prisioneros de sus recuerdos negativos, prisioneros de sus sentimientos de odio, de rencor, de dolor, de falta de perdón, de amargura, de resentimiento, de envidia. Viven prisioneros de las personas que los lastimaron, prisioneros de los lugares en donde estuvieron, en fin. Sin embargo, lo más preocupante de esta situación es que no se dan cuenta, o se dan cuenta pero prefieren negarlo, y como este personaje de la historia pueden pasar los años y al final haberse perdido de vivir una vida maravillosa, y no porque las oportunidades sean para algunos sí y para otros no, como muchos dicen, porque aquí vemos claramente que su amigo, un ex prisionero también, tomó la decisión de ser libre. Dice Gálatas 5:13, pues ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La voluntad de nuestro Creador es que seamos libres, y cuando aquí nos dice que hemos sido llamados a vivir en libertad, quiere decir que esto es para nosotros un mandato, una orden, un mandamiento, una indicación y una instrucción. Pero no para hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque recordemos que la libertad es también sinónimo de responsabilidad. Dice una frase de Albert Camus: la libertad no es más que la oportunidad de ser mejor. Muchas personas anhelan y desean su libertad, pero la libertad ya no fue dada por nuestro Padre Celestial. Dice 1 Corintios 7:23, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Es decir, somos libres por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz, pero de nosotros depende disfrutar de esa libertad o no, porque podemos tomarla o podemos seguir siendo cautivos. Y ser cautivo es estar esclavo, prisionero, confinado, sujeto, arrestado, dominado y sometido por algo o por alguien.
Pensaba que así como muchos hacemos una limpieza general a nuestra casa para liberarnos de todo aquello que no nos sirve, también podríamos hacerlo con cada área de nuestra vida porque somos como una casa que tiene diferentes habitaciones. Y tal vez algunas pueden estar limpias y en orden, pero siendo muy honestos, hay otras que están sucias y muy desordenadas. Es más, hay habitaciones de nuestra casa espiritual que hasta con llave, cadenas y candado han permanecido por años. Pero esto no puede seguir así porque poco a poco la casa se puede destruir. Dice el Señor Jesús en Juan 10:10, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Y para vivir la vida plenamente es necesario ser libres, y ser libres significa tomar decisiones correctas, decisiones sabias, inteligentes, radicales, para soltar todo aquello que durante años, como el personaje de la historia, nos ha estado atando y anclando a una vida miserable. Dijo Nelson Mandela: al salir por la puerta hacia mi libertad supe que, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Ahora es posible que alguna persona pueda decir: qué bonito suena todo esto, pero mis cadenas son gruesas y no son tan fáciles de romper como yo quisiera. Sí, claro. Es verdad, pero nosotros no somos quienes las vamos a romper, porque ya el Señor Jesús lo hizo. Entonces lo que nos corresponde hacer es venir en oración y decirle a nuestro Dios: Señor, hoy tomo la decisión de renunciar a esta opresión, a esta atadura, a esta cadena, a esta esclavitud, a esta prisión que durante años he tenido en mi vida. Opresión que para cada uno tiene un nombre diferente, pero que Dios conoce, y entonces es ahí en donde viene la libertad. Dice Marcos 11:24, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Solo debes creer que ya está hecho, porque para Dios no hay nada imposible. Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta. Jorge Bucay. Para disfrutar de la libertad que nuestro Dios nos ha dado, es necesario soltar y dejar ir, porque no son las cosas ni las personas las que nos mantienen cautivos. Son nuestras decisiones, son nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces no depende de los demás, depende de lo que hoy tú decidas, porque puedes pasarte la vida como el exprisionero amargado o puedes ser libre y feliz. Entonces es tu decisión, y si decides ser libre, debes saber que el Señor Jesús está aquí mismo dispuesto a ayudarte. Recuerda, el arte de vivir implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Por último, queremos hacerte una invitación muy especial. Si aún no tienes una relación con Jesús o estás alejado de Él, hoy es el día para acercarte a Él y tomar la mejor decisión de tu vida. Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros, Segundo y Mónica Cifuentes, al WhatsApp 315-607-5084 o al 318-537-1742 en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos.